¿Cómo están, familia Viña? Me da mucho gusto estar con ustedes y estar aquí en casa, en familia, en un ratito, en una tarde botanera porque nosotros hoy nos tocó un poco de botana, té, refresco, agua. A cada quien se le da conforme a su gusto, me imagino que en casa es igual. Y esperemos que sea una tarde bendecida, donde Dios pueda bendecirnos con cosas ricas. Las cosas ricas no siempre tienen que ser ricas económicamente, les digo que bajemos los volúmenes a todos. Y si no se empieza a hacer el audio así, discúlpenos un ratito, pero estamos platicando, echando relajo y como me imagino que en casa lo hacen. Y si no lo hacen en casa, pues hay que orar por ustedes para que puedan platicar y tener una tarde amena en casa. Así la tenemos nosotros y queremos tenerla así como con usted. Queremos platicar, aunque a lo mejor lo hacemos a través de la pantalla, pero queremos tener un buen tiempo con usted. Y hoy es la tarde en donde papá va a hablar, donde papá nos va a contar de lo que él ha aprendido a través de la vida, de lo que él ha aprendido de la Biblia. Así es esta tarde de Líbranos del Mal, donde aprendemos cómo hacer guerra, cómo hacer batalla, cómo permanecer firmes. Y eso lo hacemos mediante una plática amena, no esa plática eclesiástica del pastor que llega con traje y todos, santo, bendito sea su nombre, y poderoso por siempre y eterno jamás, y el Padre sempiterno. Yo sé que Dios lo es, yo sé que Él recibe toda la gloria y por siempre, pero hoy es una tarde donde el abuelito, el papá de la casa nos va a dar de su sabiduría y todo, nada más nos vamos a quedar, wow, sí es cierto, wow, y vamos a aprender. Así es esa tarde y como tal quiero que nos ayude compartiendo la transmisión, dele compartir, como usted quiera darlo, enviarla personalmente, enviarla por WhatsApp, copiar el link, no sé, hay muchas formas como usted puede compartir, hágalo y nos vamos a sentir muy contentos. Dele me gusta, dele me encorazona, dele me importa, no le dé me enoja, por favor. Y cuando termine la transmisión es cuando se puede dar o justo al inicio antes de entrar. Estamos aquí para ustedes y esperemos que ustedes también estén aquí para nosotros. Somos una viña, somos una familia y si no somos una familia para usted, al menos que podamos ser una iglesia para usted donde usted encuentre refugio para el alma que de repente está medio rota. Entonces, comparta, comente con sus testimonios, con sus peticiones, queremos unirnos con usted. Ya sea en alegría o en un abrazo del alma, queremos unirnos con usted y dele me gusta, dele me encorazona, estamos para ustedes y lo vuelvo a repetir, espero que sea recíproco de ustedes hacia nosotros. Y ya sin dar más vueltas, sin hablar un poquito más, vamos, ¿qué? Sí, compartan sus testimonios y sus peticiones y nos unimos a ustedes. Le dejo el lugar al papá de la casa, muchas gracias. Y a su nombre, perdón. Por hoy me quito el hábito del domingo, el hábito pastoral. Yo sé que el traje no hace el pastor, pero hoy quisiera hablar como un padre de familia. Hay una labor muy importante en el seno del hogar que por muchos años hemos olvidado y lo que ha hecho esta pandemia es descubrir lo que hay en cada hogar. Cuando Jesús nos enseñaba el Padre Nuestro, en el verso 13, Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Peor que el coronavirus, este mal nos asedia en cada hogar, en cada esquina. Sale el hijo, sale la hija, perdóname, pero muchas veces no sabemos si regresa o cómo regresa. Líbranos del mal. Parece que el mal está desencadenado. Y cuando menos esperemos, ahí surge, ahí está. Líbranos del mal. El pueblo de Israel pasó por momentos tan difíciles. Alguien ha creído que fue la situación moral más negativa posible. Estaba en la más terrible oscuridad. Y en ese aspecto, yo no sé qué pasa hoy en día en nuestro país y en el mundo entero. Ahí podemos aplicar la frase, líbranos del mal. No hay trabajos, y si los hay, mal remunerados. No hay clases. Escuelas siempre ha habido, aunque ruinas, pero siempre ha habido ruinas, escuelas. Los hijos en casa, estudiando la capacidad, aunque por esos días están de vacaciones y no sé por cuántas cuarentenas más estarán en casas preparándonos.
o preparándose. Líbranos del mal. Ellos se quejan constantemente. Hay más tareas que cuando íbamos a la escuela. Están más cansados, más tensos, porque no pueden salir como lo desean. Es más, hasta las mascotas están tensas porque no podemos llevarlas a pasear como solíamos hacerlo. Líbranos del mal. Vuelvo a repetir con la nación de Israel. Estaban en la más terrible oscuridad. Por un lado, en el reino del norte, reinaba este nefasto rey Acab, y con su sublime esposa, hija de Satanás, de nombre Jezabel. Así que todas las fuerzas del mal se desencadenaron. Cuando el mal reina, vamos a mirar esa crisis de forma tan terrible. Mucha hambre, no lluvia, no trabajos. Las personas, ¿por qué no? Viendo la forma de tener un beneficio dañando al prójimo. Todo esto pasaba en Israel. El profeta Elías, como una solución, él tuvo que fajarse los pantalones y decir: por mi palabra no habrá lluvia por 3 años y medio. Porque eso es lo que desencadena la maldad. Esto es lo que desencadena el pecado. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19, él retó a los 450 profetas de Acab y los 400 profetas de Acera, los dioses reinantes del mal en ese tiempo, Baal y Acera. Hagamos algo. Vamos a poner un holocausto. 2 bueyes. Ustedes cogen un buey y yo otro. Vamos a poner sobre el altar y el Dios que conteste, ustedes recuerdan la historia, con fuego, ese es Dios. Por lo menos la Biblia describe que 450 profetas estaban haciendo ese ritual para hacer descender fuego de Baal. Yo no sé si los 400 de Acera estaban ahí de espectadores echando oraciones, rezos, liturgias para que su Dios respondiese con fuego. Pero ese fuego nunca cayó. Y Elías todavía en forma sarcástica les decía, pues oren, recen más. A lo mejor su Dios se fue al baño o está dormido, despiértenlo. Y jamás sucedió tal cosa. Seguramente Elías se moría de risa y aquellos de coraje se rasgaban sus pieles con cuchillos muy filosos hasta sangrarse en una forma tan copiosa, pero su Dios jamás respondió. Recuerdo nuevamente, la más terrible moral en aquel tiempo estaba en su apogeo. Los principios, los valores en su ausencia brillaban. Y cuando Elías le tocó su turno, en primer libro de Reyes 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hoy quiero hablar precisamente sobre los altares en el hogar. Cuando le tocó el turno a Elías, como representante de Dios, como representante de las familias de Israel, arregló el altar. Hoy en día hay crisis, hay dolor, hay lágrimas. Yo lo digo con dolor. ¿Cuántos hogares? Falta el papá, falta la mamá. Perdóname, no que sea lo de menos, pero duele que falten esto. Pero 3, 4 miembros de la familia, 5 o 6 miembros faltan de golpe. El hombre dirá, ¿y ahora con qué me voy a pelear? Ya murió su esposa. Tal vez rectifica, pero, perdón, ya es muy tarde. El altar sigue en ruinas. Los hijos que nunca pusimos atención, ahora los lloramos porque a falta de altar hay muerte en ese hogar. Hay lágrimas en ese hogar. Ahora, ¿quién va a ir por las tortillas? ¿Por qué no puedo tener ese título en la pared colgado? Ya murió mi hijo y le faltaba poco para terminar su profesión. Hay dolor. Cuando no hay un altar, va a haber lágrimas, va a haber sufrimiento, va a haber pandemia y muchas cosas más. Y todo lo que se le parezca. El altar estaba en ruinas. ¿Qué hizo Elías? Pueblo, vénganse, acérquense. Vamos a orar a Dios. Vamos a preparar el altar. Y el altar edificado fue el mejor anuncio de un tiempo de visitación, lluvia,
En aquel tiempo, bajo un pueblo que vivía del campo, lluvia significaba alimento, significaba trabajo, significaba hogares con alimento, con vida, qué sé yo. Muchas cosas significaba. Ahora, ¿cuánto tiempo hemos visto en nuestro país? En nuestro país, muchas partes del mundo sufriendo por falta de alimentos, por falta de oportunidad de trabajo. ¿Cuántas veces has escuchado tú? Vendo mi día de trabajo, doy clases por esto, yo pinto casas, arreglo esto, quiero una despensa nada más. Tan solo tuviéramos algo para comer, algo para llevarnos a la boca. Hogares sin altares. Hogares sin altares. Es triste, pero en aquel tiempo el pueblo seguía los pasos del rey, el pueblo seguía los pasos del líder, cual el sacerdote, tal el pueblo. El sacerdote, el rey en ruinas, por consiguiente el pueblo también. El peor estado moral. 3 largos años y medio sin lluvia, sin gozar un alimento en forma tranquila, plácida. No, era una cosa terrible. ¿Qué hizo Elías? Preparemos el altar. Y el altar que responde, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Dios va a retirar esos terribles tiempos difíciles que estamos pasando. Cuando hogares levanten su altar, se levante el hombre de la casa y diga, hijos, vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Una de las tareas primordiales del hombre de hogar en Israel, y no cuando hablo hombre de hogar, estoy hablando de un hombre mandilón, no. Un hombre que asumía sus trabajos cotidianos, pero sabía que había una familia que guiar. En Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4, verso 9, se le decía al hombre mayormente, oye Israel, oye hombre, oye sacerdote, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y vas a amarlo. Mira, esas palabras que te digo hoy, que te lo dice en este tiempo, en ese día, 30 de julio del 2020, van a estar en tu corazón. El mejor sacerdocio que podemos ejercer en torno a la familia es cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón. Perdón la palabra. Como perico puedo decir 1000 cosas porque sé la Biblia de memoria. Pero si mi vida es una vida de desastre, esas palabras no están en mi corazón, están en mis pies o no sé en qué parte de mi cuerpo están. Tiene que estar en nuestro corazón. Porque estas palabras había que repetirlas a los hijos. Había que declararlas a los hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en el camino, en todo momento, van a saber que Dios es Dios. Jehová es Dios. Nuestro Dios es grande, es poderoso. Pero ellos lo van a ver. Porque papá llevaba una dirección correcta. Podía levantar manos en un momento dado, manos santas, sin ira ni contienda ni en cualquier lugar. Ahora, perdóname. Tal vez se me va la boca cuando voy a decir esto. Puede ufanarme de ser pastor. Pero si mi vida, mi esposa, mis hijos lo conocen como una vida bastante mal, óyeme, estoy olvidando que Dios es uno. Ciertamente Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y todas mis palabras están cayendo probablemente en tierra cuando estoy abriendo mi boca. Vamos a la figura del Antiguo Testamento. Cuando aquel niño fue dejado por Ana en el templo y Elí era la voz cantante de parte de Dios en ese momento. Pero ese hombre olvidó quién era Dios, olvidó los principios, olvidó que había que enseñar a los hijos. Oye, trajo en ruinas, no solamente en una nación, su familia se fue por los suelos, murieron sus 2 hijos y su nuera, que le estaba dando nieto, también murió en ese momento. Y el niño, solamente recuerdo las palabras Icabod, fue traspasada a la gloria de Dios. Ahora, quita el altar en cada hogar. Cuando Elías llegó, estaba el altar en ruinas. Quita el altar en cada hogar. ¿Qué es lo que hay? Celulares, computadoras, televisión, política, deportes, 1000 cosas, pero Dios no está presente. Es en el seno del hogar
donde se forman los hombres, se forman las mujeres. Es en el hogar donde esos valores toman un lugar, vamos a la redundancia, un lugar muy especial. Es en el hogar. Podemos enviar a los hijos a la mejor escuela, pero si la formación no sale del hogar, los hijos van a fracasar donde quiera que estén. Es que la escuela me los echó a perder. No, no es la escuela. Los hijos regresan, llegan a casa y son los mismos que mandamos. La escuela no los echó a perder. Lo que mandamos es lo que recibimos. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos que levantar hijos, porque es el hogar donde nos da la formación, donde nos da la moral, es en el hogar, es en el hogar. Ahora, cuando hablamos de altar familiar, perdón, ya dejo un momento el altar familiar es en el seno del hogar, es en la sala, es en el comedor. Yo no sé qué es el lugar favorito. Entonces papá se sienta, mamá se sienta a un lado también y los hijos participamos. ¿Cómo le llamarás altar familiar? Tal vez un culto. Alguien diría como los pequeñitos, un cultito. No importa. Tenemos una pequeña representación de lo que es Dios en esa casa. Y donde está Dios, el enemigo no va a reinar. Esa palabra va a ser tan formativa en sus vidas que va a ser decisiva en todo momento. Esas palabras son decisivas para dar dirección, para dar preparación, para dar prosperidad a los hijos. Vamos a tener mucho cuidado y ver qué es lo que estamos enviando a las calles, qué es lo que estamos enviando a las escuelas. Es importante este altar familiar. Es de suma, pero de suma importancia. Y realmente me preocupa en aquel hogar donde jamás se les ha enseñado el nombre de Dios a los hijos. ¿Qué estamos mandando? ¿Qué estamos recibiendo? Los tiempos de ausencia de Dios son los tiempos de lágrimas que pasaremos por los hijos que no quieren enderezarse. ¿Van a enderezarse en cuanto a qué? ¿En cuanto a quién? ¿Cuál es el modelo en ese hogar? ¿Cuál es el hombre a imitar en ese hogar? Hemos dejado a Dios a un lado por 1000 cosas. Y ahora en este caso el gobierno quiere asumir la responsabilidad. Entra al quite para educar a nuestros hijos. Pero un gobierno falta de moral, ¿qué va a enseñar a nuestros hijos? Un gobierno falto de principios, ¿cómo va a educar a mis hijos? ¿Cómo va a ser posible? Es como decir, voy a mandar a mis hijos a que la reina Jezabel me los eduque. ¿Eduque a qué? ¿A ser prostitutas? ¿A ser homosexuales? ¿A hacer qué? Esto me preocupa. Altares arruinados en cada hogar en nuestro país. Aún con pena lo digo. Muchos hogares de evangélicos, muchos hogares de personas que aman a Dios, esos altares están destruidos. ¿Por qué? Porque hemos olvidado a poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué han visto nuestros hijos? Que el hombre le pega a la esposa, le pega a la madre de los hijos, golpea a los hijos, viola a las hijas. Óyeme, esos altares están lejos de todo lugar. Quiero echar remembranza, echar memoria. Si mal no recuerdo fue Noé, en Génesis 8:20, cuando salió del arca, que levantó un altar, ofreció holocausto, sacrificio, escogió las aves limpias en ese momento para ofrecerlas a Dios. ¿Cómo lo entendió Noé? Yo no lo sé. Pero él dijo, quiero hacer un pacto con Dios. Cuando hizo esto, ¿sabe qué dice la Biblia? En Génesis 8:21, y este olor agradó a Dios. Y Dios dijo, ya no voy a destruir más al hombre sobre la tierra. Porque el hombre es rebelde desde su principio. Ya no lo voy a destruir. Ya no va a morir de esa manera. Por un altar que levantó un hombre, Dios dice, voy a detener mi ira y no voy a acabar con ese hombre. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos hogares pueden ser enderezados? Va a haber sanidad, va a haber dirección, va a haber prosperidad, va a haber alimentos. Si tan solo levantamos el nombre de Cristo. Jesús nos dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
tenemos que levantar el nombre de Cristo. Señor, sé tú el Señor de nuestro hogar. Porque donde está el Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte. Hogares levantados tenemos que tener en cada hogar. Que tus hijos te vean. Amar a Dios. Que te vas el tiempo orando, leyendo la Biblia. Y cuando se levantó papá de ese lugar, de ese rincón, de ese sillón, de ese cuarto favorito, de esa silla favorita, se levantó, es más amoroso que mi mamá. Nos va bien a los hijos. Papá nos ama, nos acaricia. Hijo, ¿qué requieres para la escuela? ¿Qué necesitas? Ya no hay golpes, ya no hay groserías, ya no hay maldiciones. Porque hombres transformados por Dios se levantan cuando buscamos a Dios. Esos hombres necesita México. Esos hombres requerimos en nuestro México, en cada iglesia. Que levantemos el nombre de Cristo. ¿Sí? Pero mire, volvemos al tiempo de Elías. Cada vez que olvidamos de Dios, el cielo se cierra. El cielo se cierra. No hay lluvia, no hay comida. Hay crisis, hay enfermedad, hay muerte. Hijos que se pierden, hijas que se pierden, porque no hay lluvia, no hay lluvia. Sí, no hay altar en las casas. No hay altar en las casas. Y yo me pongo a pensar y me llevo mis manos a los ojos. ¿Qué es lo que se está levantando en cada hogar en lugar de altar? 1000 cosas, menos Dios. Si por accidente mencionamos el nombre de Dios, ya, deja tu religión por otro lado. No, parece que es prohibido mencionar el nombre de Dios. Tenemos que nuevamente volver a los principios. Oye Viña, oye Puebla, oye México. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Jehová uno es. Jehová uno es. Cuando Josué, una vez ya muerto Moisés, tomó las riendas de Israel, una de las cosas primeras que tenía que hacer Josué es levantar el nombre de Dios. Oye Josué, el libro de esta ley, hablamos de la Biblia, nunca se apartará de tu boca, sino más bien meditarás en él de día y de noche. Vas a hacer todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvamos los ojos a la Biblia. Seamos hombres. Las mujercitas sean mujeres de palabra. Nuestros niños sean niños de palabra. Qué hermosos tiempos pasamos con nuestros niños, porque ellos añoran ese tiempo, aprender la palabra, crecer en la palabra. Ellos añoran ese tiempo. Ya vamos a cantar, papá. Ya vamos a leer la Biblia, papá. Ya vamos. Mira, qué maravilloso cuando nuestros niños aprenden a leer de la Biblia. Aprenden a orar, porque papá y mamá lo hacen. Es un tiempo maravilloso. No es algo tan formal como un domingo. No, tal vez con pants, aquel niño en short, el más pequeño, ay Dios, en pañal. Pero ¿qué importa? Estamos en el hogar. Estamos levantando el nombre de Cristo. ¿Y sabe qué es la Biblia? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Este niño va a recordar que esos tiempos son maravillosos. ¡Qué maravillosos tiempos! Ellos aprenden a leer, aprenden a cantar. Alguien agarra su guitarra, otro agarra sus maracas, otro no sé qué, le va a pegar a la cacerola, imitando un sonido en torno a la batería. Pero es tiempo maravilloso en la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ello? Señor, ven a nuestro hogar. Ven a nuestro hogar. Hazte presente. Y donde Dios está presente, la enfermedad no va a estar. Y si está, se va en nombre de Jesús. Los hijos están siendo encaminados para ser hombres y mujeres de bien. Están siendo enseñados para ser prosperados. Aprendemos esto. Así que ellos aprenden también que Dios contesta. ¿Por qué? Donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios contesta. El niño se enferma, la niña se enferma. Por favor, papá, órame. ¿Qué están pidiendo en su lenguaje?
Papá, cuando ora, Dios contesta. Mamá, cuando ora, Dios contesta. Órame, por favor, órame. Estoy enfermo, estoy mal. Y saben ellos que Dios va a dar una respuesta gloriosa. Ellos lo aprenden. Ya crecieron, ya son grandes de edad, ya están lejos de la casa. Todavía se acuerdan. Papá, por favor, quiero que ores por esto. Quiero que ores por aquello. Ellos saben desde el principio que Dios contesta. Dios contesta. Tenemos que levantar ese altar en el hogar. Sí, los hijos van a enseñar, van a aprender a enfrentar sus problemas y el enemigo va a tener que aprender a huir. Porque los hijos que aman a Dios, el enemigo no los va a tocar. Hay un cerco de protección alrededor de ellos. Tenemos que bendecirlos. El profeta Ageo, uno de los profetas menores que llamamos, él decía en Ageo 1, 8 y 9, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Casas desiertas donde Dios no está presente. Dios está ausente. Id al monte y traed madera y edificad mi casa. Levantemos hogares en cada casa, hogares que amen a Dios, que temen a Dios, que sepan que Dios es Dios. Eso lo diremos a ellos en todo tiempo. Esto es maravilloso. Cuando hablamos de Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová no es. Esta cosa vamos a enseñar a los hijos. Papás, intentando por favor, somos los responsables. Somos los responsables. ¿Qué te preguntará Dios, papá, padre de familia? ¿Qué te preguntará cuando estés en el cielo? ¿Cómo te fue el trabajo? ¿Te empezaste tu carrera? ¿Cómo te fue en ese excelente trabajo que estabas desempeñando? Yo creo que no. La pregunta primordial que creo que va a suceder, ¿qué hiciste con la familia que yo te entregué? ¿Qué hiciste con la esposa que te di para que fueran uno? Para que fueran uno y tuvieran hijos representantes de este reino. Yo casi puedo creer y ver que Salomón, en su tiempo más maravilloso, y aunque escribió tantos proverbios, escribió tantos libros, tantos artículos, aún hasta de los vegetales más pequeños, él escribió sobre eso. Casi puedo ver como un estornudo moderno, pero cubriéndose los ojos, diciendo en forma lastimera, me pusieron a cuidar las viñas, y la viña que no era mía. Oh Dios, usted sabe el resto. La viña que no era mía fue la que cuidé nada más. 1000 familias atendimos, pero la familia propia, descuidada. No, mi amado, somos los responsables. Somos los responsables delante de Dios. Y nuestro primer ministerio que tenemos como hombres de hogar es nuestra familia. Reunámonos. No tiene que ser un servicio de 2-3 horas, no, unos 15-20 minutos. Y sabes que nuestros niños pequeños, esos 15-20 minutos les saben a gloria. Y algunos ya se durmieron, imitando los pasos del pastor. Ah, caramba, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Son los momentos más gloriosos. Es mejor que se duerman en la presencia de Dios. Papá hablando, mamá hablando. ¿Y sabes qué? Que estar viendo cómo golpeas a tu esposa. Cómo maltratas a tus hijos. No, eso no. Nuestro primer ministerio es la familia. Quiero tomar esta pequeña participación. Salmo 127, verso 1 en adelante dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.
la Guardia Nacional para no desentonar. ¿Sí? Por demás es que os levantéis de madrugada y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. No será avergonzado cuando hable con los enemigos a la puerta. Tus hijos no te van a dar vergüenza. Tus hijos no te van a dar sorpresas que te hacen doler y morir de vergüenza. No. Tus hijos han sido levantados para ser hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres que levantan el nombre de Cristo en todo lugar. Nuestros hijos han sido criados para ser bendición. Fuente de bendición. Nuestros hijos, declaramos, son benditos por causa del Señor. ¿Y por qué? Porque están siguiendo los pasos de un papá que ama y teme a Dios. O una mamá que ama y teme a Dios. Nuestros hijos son benditos porque tienen pasos a quien seguir. Y no nos avergonzaremos cuando nuestros hijos nos rebasen en nuestro camino. Porque han sido preparados como gigantes en la fe y no como mediocres. No. Gigantes en la fe, pero eso solamente en el seno del hogar. La escuela te da un título, pero hombres de bien, mujeres de bien, se forman en el hogar. Se forman en la intimidad del hogar. Hombres fuertes, mujeres fuertes, que van a haber lluvias, sí, van a haber tempestades, sí, van a haber muchas cosas que los van a hacer sacudir, sí, pero no van a caer porque están parados sobre la roca. Principios sólidos, valores sólidos, tomados de la misma palabra de Dios. ¿Sí? Nada, guárdalo bien, papá. Nada y nadie, nada ni nadie supe el lugar de líder que tienes tú en tu casa. No lo dejes. Mamá, con respeto, mamacita, si tu esposo no tomas lugar, no es que lo usurpas, pero levántate como hace Débora para poner en alto el nombre de Cristo. Pero ese hogar no queda céfalo. Ese hogar no queda sin cabeza, no. Se levanta. ¿Por qué? La mujer se levanta, los hijos se levantan y hasta el hombre le llama también alabada, bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Levántate, mujer. Levántate, mujer. Ese hogar no queda sin dirección. La primera dirección la tiene el hombre. Pero mi amada, tú eres esa mujer fuerte que Dios ha levantado para que tus hijos, ninguno se pierda. No más vergüenza, no más dolor, no más enfermedad. No. Yo quiero que con todo corazón tú anheles y tú desees y tú digas, Dios, yo quiero levantar un altar en mi casa. Que en tu nombre, que en mi casa tu nombre va a ser levantado como el nombre más glorioso, como el nombre más sublime. Yo me levanto como el hombre del hogar. Voy a amar, voy a respetar, voy a honrar a mi esposa. Afuera habrá tentaciones mil. No me importa cuántas tentaciones hay, pero yo sé que mi Dios está bien plantado en mi corazón. Y mi corazón para Dios. Y por qué no, también cabe mi esposa y mis hijos, porque les amo y los voy a bendecir con un buen testimonio. Voy a amar a Dios y mi hogar se levanta como un hogar fuerte donde Dios está presente. Quédate, Señor, quédate, decían los discípulos, porque el día ha declinado y se hace tarde. La noche está llegando y la pandemia se extiende cada día más. Pero Señor, quédate en un hogar, que este hogar sea un hogar de fuego, donde tu presencia esté día y noche. Y Señor, no te veremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Amén. Hombre, únete a tu esposa en el hogar. No sé cuánto tiempo ha pasado que no le has tomado de la mano. Tómale de la mano respetuosamente. No le hagas mano de cochino tampoco, no. Respetuosamente. Bendícele. Que tus hijos ven que le amas, que le bendices, y todos serán benditos. Hubo un cuadro que no puedo olvidar, pasa el tiempo. En Corea, aunque ya hay miles, tal vez millones de cristianos, quiero creer que fue Corea del Norte, donde no hay tanto evangelio como quisiéramos.
por el régimen tan difícil que hay en ese lugar. Un hombre se levantaba para maldecir a su familia, golpear a sus hijos. Y cada ocasión era lo mismo. Pero alguien le corrió aquel comentario que había que bendecir a la familia. Había que orar por la familia. Y le cayó el 20, porque él hizo lo contrario toda la vida. Y aquella mañana, el hombre no tenía palabras para bendecirlos. Solamente abrazó al hijo y en sus palabras, solamente, Señor, tú eres Dios, bendice a mi hijo. Y el hijo está llorando, la mujer viene corriendo. ¿Por qué le pegas? No le estoy pegando, estoy bendiciendo a mi hijo. Por años, años y años, jamás se escuchó esa palabra, estoy bendiciendo a mi hijo. Y el hijo llorando de forma inconsolable. Cuando supo la mujer lo que estaba haciendo el esposo, se pone a un lado del esposo, levanta sus manos, también bendíceme a mí. Y estaban todos abrazados, llorando, porque Dios estaba en ese hogar. Cuando Dios está presente, la lluvia viene la comida, viene el trabajo, y la enfermedad se va. Aquella casa no es una casa, aquella casa es un hogar, donde un altar se levanta para levantar el nombre de Cristo en alto. Levanta un hogar, bendice a los que están a tu alrededor, bendícelos, hónralos, respétalos. Y como dice Pedro, no sean ásperos, no sean groseros con su esposa, porque cuando sucede, Dios no contesta la oración. Así lo dice, quiere textualmente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así lo dice 1 Pedro 3:7. Padre, te pido que cada casa en esa ciudad, donde los altares han brillado por su ausencia, donde a falta de altar reina la impotencia, reina el pecado, reina la maldad, aún hasta la muerte está reinando, y de paso llevando violaciones, feminicidios. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, y Señor, declaramos que son en esas casas donde Cristo es Señor. Que en cada hogar, Señor, se levante tu nombre. Que como uno solo, mayormente el hombre, se levante para bendecir a su esposa y bendecir a sus hijos. Bendice el producto de sus manos. Bendice su trabajo. Y Señor, aquel ambiente tan atroz, aquel ambiente tan oscuro, tan lleno de tinieblas, se vaya. Ahora haya paz en cada hogar. Que la bendición de Dios traiga sanidad, traiga provisión, traiga dirección a los hijos. Y si hay hijos rebeldes, hijas rebeldes, papá, mamá ya no tienen descanso. Señor, no culpamos a nadie. Nunca se levantó un altar en ese hogar. Pero ahora pedimos que tu nombre sea levantado, porque cuando tú vienes, viene la paz a ese hogar. Y estos corazones los reclamamos como corazones para Dios. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ahuyentamos en tu nombre, Señor, toda enfermedad en sus hogares. Ahuyentamos todo espíritu de pobreza. Señor, que ya no habrá palabras altisonantes. No, ahora el nombre de Cristo se levanta y tú traes bendición a ese hogar. Hazlo, Dios. Habla, obra, Dios. Porque tú lo has dicho, que si tú no levantas la casa, en vano trabajan los que se levantan para levantar esa casa. En vano. Gracias, Dios. Te bendigo por todo lo que haces. Amén. Es bien interesante lo que hablabas, papi, porque esta palabra fue enfocado pues a los hombres, bueno, toda la familia, pero a los hombres. Aunque no tocaba precisamente para ellos, pero fue muy fuerte la palabra y recordaba ese tiempo que el apóstol Eguizábal nos hablaba de esto. Y después se lo enseñaba a los jóvenes sobre el Shema de Dios. Es una oración invariable, es una oración básica de todos los días. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es la exaltación a Dios, pero la exaltación a Dios que abarca todas las áreas de nuestra vida. Ellos, los judíos, hacen la oración 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche.
La hacen en la mañana al despertarse y cuando salen a hacer sus actividades. En la noche cuando regresan a casa y antes de dormir. 2 y 2 veces. Y en la primera, Jehová nuestro Dios, Jehová una es. Y lo que dice, si lo haces, Él te bendecirá, bendecirá tu canasta de amasar, bendecirá tu entrada y bendecirá tu salida. Pero si no lo haces, maldecirá tu canasta, maldecirá tu salida, maldecirá tu entrada, y ellos deben repetir todo. No es que nada más digo lo que me conviene y lo demás no, ellos deben repetir absolutamente todo, porque para ellos es un ritual. Pero dentro del ritual y dentro de la tradición, yo me imagino como para nosotros los mexicanos se ríen porque son una raza que se baña mucho. Como para nosotros es el bañarnos, para ellos es el repetirlo y el orar. Hablábamos ayer, ¿sí fue ayer, de la sangre de Cristo? Antier. Y cómo es muy común que se haga la bendición a los hijos en la escuela. Y hay gente que no es practicante de la religión y lo hace. Y el Shema de Dios es bien importante, es decir, lo que hacemos en todo nuestro diario andar debe estar presente el Shema de Dios. Así es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y tú decías algo bien importante, que no es solo para lo espiritual, es para en todas las áreas. Un hombre, una persona, un papá que no provee para el hogar, no puede repetir el Shema de Dios porque lo está incumpliendo. Y eso es bien fuerte. Un hijo que es desobediente no puede tener bendición en su canasta, no puede tener bendición en lo que hace porque es desobediente, por más que se repite el Shema de Dios. Pero por otro lado, podemos ser obedientes, podemos ser trabajadores y no lo repetimos, estamos incumpliendo la ley de Dios porque estamos deshonrando el nombre de Dios, que es sobre todo. Entonces, si nosotros tomamos cosas de la Biblia, creo que lo podemos aplicar, así como aplicamos la sangre de Cristo, el levantar el nombre de Cristo. Cantamos mucho en la viña, el nombre de Cristo levantaré. Y terminamos diciendo, hijos e hijas profetizarán y oigo un ejército que se levanta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Levantando el nombre de Cristo. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí donde lo dejé. Y el Shema es lo que es bien interesante y que se debe repetir. ¿Dónde lo tengo? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. No lo vamos a hacer en hebreo, pues porque no somos hebreo y en todo caso ellos se ponen su kipá y se ponen su talit y lo repiten con las cuentitas de este lado y del otro y en la puerta. No lo vamos a hacer, pero simplemente recordar que nuestro Dios es uno solo. Mi trabajo no es mi Dios, aunque amo a mi familia no es mi Dios. Y lo voy a hilar a uno de los testimonios de ahorita, decía Vanessa, que ella daba gracias a Dios porque se encontró con una niña y la llevó a Cristo. Cuando tenemos el nombre de Cristo siempre en nuestra boca, siempre en nuestros labios, la salvación y los milagros se van a dar de continuo. Así es. Ayer tuvimos testimonios de niños que fueron sanos por el poder de la palabra. Amén. Nos hablaban cómo aplicar la palabra en forma correcta, cómo con nuestros enojos no sé si se le puede poner veneno a las plantas, sí. O como cuando las quemamos con jabón o con otras cosas, lo mismo hacemos con nuestros hijos. Exacto. Y hoy aprendemos que cuando levantamos el nombre de Dios, estamos estableciendo el orden divino en nuestro hogar, lo decías tú, el altar familiar, desde arriba hasta abajo. Y era muy fuerte lo que decía, yo me quedé sorprendida, porque, bueno, en mi casa van a haber cambios este año escolar. No podemos entregar a nuestros hijos a Jezabel. No puedo entregar a mi hijo a un sistema que le dice, ay no, porque eres hombre, eres parte del sistema machista y retrógrada de nuestro país. No está bien ser hombre. Mejor disfrázate de mujer para que seas parte del nuevo movimiento. Yo no voy a entregar a mi hijo a ese movimiento. Así es. Y de tal forma, Dios va a brillar en nuestro hogar que este año, y los que puedan aprovecharlo, se llama educación en casa. Ok. Estaba hablando papá ahorita, hablando cuanto a las generaciones. Papá nos comentaba de cómo nació un niño que se llamó Icabod, que es la gloria traspasada. Tremendo, sí. Estamos en una generación, lamentablemente, que está pasando sin pena y sin gloria. No nada más que no tiene la gloria de Dios. Se enojan mucho porque los periodistas
los denominaron los ninis, no tienen un propósito definido en la vida. Si tú te vas a estudiar la historia de Icabod, fue la mamá la que le puso ese nombre. Sí, qué tremendo. El papá viviendo una vida completamente desordenada, fuera de todo orden, que conocían los dos a Dios y tuvieron a Icabod. ¿Quiénes son los creadores de una generación sin gloria? Los papás. Los papás, un papá que no está cumpliendo el propósito de Dios, una mamá permisiva, una mamá que tolera, pero que mientras yo sea la esposa no hay ningún problema. Qué tremendo. Y tuvieron a una generación donde la gloria de Dios fue quebrantada, traspasada, que no hubo gloria de Dios. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Por eso nosotros como padres, es nuestra responsabilidad realmente hacer que la gloria de Dios regrese a nuestras generaciones. Exacto. Eso se logra, tú dices, la escuela, el altar, hay formas, muchas formas en que podemos proteger a nuestros hijos. No encerrarlos en una burbuja de un mundo rosa, sino, como papá nos enseñaba, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Los niños ven que hay carencias, los niños ven que tienes que trabajar, porque son muy inteligentes. Se dan perfectamente cuenta de todo. Pero decirles, hijos, está pasando esto, en palabras que ellos entiendan. No tampoco para amargarles la vida. Pero decirles, hijos, vamos a orar. Dios va a responder, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que Él lo va a hacer. Oramos, nos juntamos, los inyectamos de fe, tampoco de nuestros miedos ni de nuestras heridas, no ministrarlos de las heridas, sino ministrarlos de las cosas tan grandes que Dios es, y juntos como familia vamos a ver esa victoria. Pero no vamos a seguir prolongando esta generación sin gloria, que pasa sin pena y sin gloria. Y ustedes lo veían al principio de la pandemia, que decían, ¿cómo esta generación va a obtener las curas para todas esas enfermedades si no hacen nada? Lo ponías como memes, lo ponías como chistes, que las generaciones anteriores, que por ejemplo los de los niños que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, levantaron grandes empresas, hicieron fortunas de nada más con $0.50 que traían en la bolsa, y nosotros conocimos a una persona así. ¿Sí? Como teniendo nada más $0.50, regresó, fue a Estados Unidos, no sabía nada de inglés, aprendió inglés y tuvo empresas y iglesias muy grandes, y una persona muy exitosa tanto en los negocios como en el ministerio. Y te ponían los comparativos, no sé si se acuerdan ustedes, como en un lado las personas que sobrevivieron, guerras y todo, y el otro lado los chamaquitos llorando porque no tienen internet. Ajá. Y ¿cómo el mundo va a sobrevivir con esto? Y te lo ponen en las ciencias, en el trabajo, en los deportes, y mucho más en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esto empezó con un padre y una madre que no tomaron el lugar que les correspondía. Por eso dieron, exacto, fuera de todo orden, por eso surgió Icabod, por eso surgió una generación donde no tenía la gloria de Dios en ningún área o en ninguna esfera, tanto política, económica, tecnológica, científica, una generación sin gloria. Y tenemos que recuperarlos. Por eso Dios nos los regresa a la casa. Ahora, es bien importante, como una generación sin gloria, que no daba la gloria a Dios. Yo me acuerdo, y todavía cuánta gente hay, no, el domingo es para pasear y es para la familia. No, el domingo vámonos juntos, es mucha iglesia. No, Exacto. ¿por qué vas a ir el domingo? Eran 3 horas que se le daban a Dios y era mucha iglesia. Es el día de descanso y nos vamos a ir a ver a los abuelos. Pero decimos, en el día que temo yo en ti confío. Así Entonces, es. ¿a quién temes? No temes a nadie. Y poco a poco se fue perdiendo el orden divino, poco a poco se fue perdiendo. Del domingo es el día del Señor y el domingo es el día de ir a levantar el nombre de Dios. Sí, yo también quiero ver a los abuelos, sí, yo también quiero ver a los amigos, sí, yo también quiero irme a nadar. Pero por experiencia se los puedo decir, el peor tiempo que yo empecé a tener fue el tiempo donde nosotros nos íbamos a comer barbacoa el domingo y no a la iglesia. El peor tiempo que tuvimos era donde me iba con mis amigos el domingo y no a la iglesia. ¿Por qué? Porque el orden divino se va perdiendo. Así Que es Dios primero y después la familia. ¿Quién de la familia? Todos. ¿Se puede estar muriendo? Sí, pero Dios es el que hace el milagro. Así es. Pues estamos en una crisis. México está en una decadencia espiritual y estamos en una
drogadicción, de todo. Es debido a que los padres no educaron a los hijos. Que estas generaciones, los padres no tomaron su lugar y que ahora el gobierno va a tomar el lugar para formar de estas generaciones buenos ciudadanos. Es el argumento uno de los argumentos. El enemigo está embistiendo. Gracias a Dios, las votaciones, en la sesión se pusieron las votaciones, gracias a Dios ganamos, fueron 4 votos que estaban en contra del aborto y 1 a favor del aborto. El día de hoy, bueno, anoche nos avisaron que sorpresivamente en Baja California se programó la sesión para tratar sobre el asunto del matrimonio igualitario. Y nos avisaron y a orar todos porque la sesión allá en Baja California era a las 10 de la mañana y aquí en el centro del país era a las 12, entonces teníamos oportunidad de estar orando. Y gracias a Dios nuevamente se ganó y no prosperó el autorizarlo. ¿Sí? No. En Guerrero también se puso, o sea, sorpresivamente se programa las sesiones, son tramposamente, pero ahí Dios nos ha estado respaldando. Pero en lo del que pasó el día de ayer, gracias a Dios, pero se designó a una magistrada para que volviera a hacer el escrito, para que se volviera a hacer de nuevo la sesión. Entonces, eso es lo que está pasando allá en el gobierno para aprobar esas iniciativas de la ley, de la generación, sí, que van a estar enseñándoles también desde preescolar en cuanto a la sexualidad. Qué tremendo es esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a los fundamentos, volvernos al diseño de Dios para tratar de salvar nuestras generaciones. Hablamos de un altar familiar, de restaurar ese altar familiar. Cuando habló mi esposo de Elías, yo hablé también el lunes, hablaba también de Elías, cómo él desafió a los profetas de los dioses Baal, Acera, que el Dios que respondiera por fuego, ese era Dios. Y lo primero que hizo Elías fue reparar el altar que estaba derribado. Cuando él repara el altar donde está derribado y ponen esa agua para que empape, hacen esa zanja donde corre el agua, tiene grande significado. Para que descienda el poder de Dios, para que Dios se manifieste en aquellos hogares, se necesita reparar el altar. Hablamos de reparar el altar y tenemos gente que no lleva mucho tiempo de cristianos. ¿Cómo hacer un altar familiar? ¿En qué tiempo? De pi a pa, de alfa al omega, de inicio a fin. Dinos en concreto cómo hacer un altar familiar. Cuando escuchamos la palabra altar, instintivamente nuestra mente se va a aquel nicho. Ajá, con exacto. Una virgen, un cuadro, con unas veladoras y unas florecitas por ahí. Exacto. Y rezos. No, a ese altar no nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a un tiempo de adoración a Dios. Ah, ok. De un reconocimiento al Rey, en que se junta la familia conforme la edad de los hijos. Tenemos ahorita entre el auditorio que está en esta transmisión, tenemos familias que hay niños pequeñitos, pero también tenemos familias que tienen jóvenes, Ajá. que son de jóvenes. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, respetarlo, honrar a Dios desde pequeños. Cuando es bebecito, que apenas lo tienes en tus brazos, el cantarle al niño, el recitarle. Gracias a Dios tenemos muchos cantos que son de la palabra de Dios, directo de la palabra de Dios. Entonces se les canta a ellos, le estás haciendo ellos pueden sentir el amor y el poder de Dios cuando los tienes en brazos. Claro. Aún desde que lo tienes en el vientre. Desde que lo tienes en el vientre, tú pones las manos en tu vientre y tú los bendices y ellos se mueven. Ajá. Ellos se mueven y están esperando ese tiempo que tú pones las manos. Cuando ya te vas a acostar y o te levantas, pones las manos, bebecito lindo,
Sí, Señor, por este niño oraba y tú me has contestado, Señor, este niño es tuyo, lo pongo, lo bendigo en tu nombre, etcétera. Conforme sientes en tu corazón, lo estás bendiciendo desde que está en el vientre, lo pones en los brazos y le estás recitando palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me pastoreará. Y le estás recitando ahí la palabra de Dios y el niño la está escuchando, la está recibiendo. No te puede hablar, no te puede contestar, pero él lo está recibiendo. Va creciendo, tienen 2 añitos, año y medio, 2 años, lo agarras de las manitas, brincas etcétera, le estás hablando. Están poniéndose de acuerdo, donde están 2 o 3 personas en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Amén. Van creciendo, les vas contando como historias. Oh, ok. ¿Sí? La historia de las 100 ovejas, la historia de David y Goliat, la historia, para eso necesitas tú leerla. ¿Sí? Necesitas tú leerla. Definitivamente. Van creciendo. Yo doy gracias a Dios por mis niños, mis hijos, a los 5 años ellos ya leían la Biblia. Sí, así fue. Ellos aprendieron a leer en la Biblia. Ellos, sí, aquí están 2 y mi hijo está, es verdad, llega del trabajo muy estresado del trabajo y cansado, pero ellos aprendieron los 3 a leer la Biblia. En la Biblia, a los 5 años ellos ya leían la Biblia. Algo que impactaba a mis hijos, ver siempre a su papá tempranito leyendo la Biblia. A la hora que se levantaran, su papá estaba leyendo la Biblia. Ahora, Sí, perdón, ¿es lo mismo que una casa de paz familiar? No, porque no se le hace la formalidad de una casa de paz. Sí puedes cantar, las historias son cortitas conforme la edad. Para nuestros niños, 1 año de vida, 1 minuto de atención. Tienen 3 añitos, yo tengo que estar 3 minutos tratando una cosa y le puedo cantar y regresar a la historia. Pero tenemos que estar bien conscientes que son pequeños. Sí. Y va a ser de acuerdo a la edad. Ya ellos ya tienen imaginación, dibujan, y vamos a dibujar a David y Goliat. Y ellos me dibujan la historia. Entonces estoy enfocando su pensamiento, su corazón, lo estoy dirigiendo a Dios. Decía así a un momento mi esposo, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizás cada quien va a tomar sus decisiones cuando estén ya más grandes, quizás algunos dejen algún tiempo, pero sabes que lo que hay en el corazón no les va a dar la paz. Y hemos tenido niños ahorita que nos están viendo, que fueron niños que se congregaban hace años con ustedes y ahorita están regresando ya de grandes, ya de papás, con los niños. Y el mayor testimonio es los que están ahí. Me da mucho gusto, aquí está Mauri y está Raquel. Claro. Que los agarramos desde niñitos de la mano. Aquí están. Roldán, por ejemplo. Hay varios. Está Eli, Gaby Roldán, algunos de los que están ahí desde niñitos los hemos tenido. Estoy por lista, o sea, son varios los que han estado aquí. Manis, Danielita, son varios. Entonces, no perdamos ya más tiempo. Hay que restaurar, ese altar está agrietado, algunos está empolvado, algunos está perfectamente, gloria a Dios. Pero no dejemos que el gobierno tome el lugar que nosotros tenemos. Que algunos me dicen, es que va a llegar el momento en que sí van a autorizar esas leyes. Sí, quizás sí, no sé cuánto tiempo, pero mientras lo podamos resistir y resistir y resistir, lo estamos resistiendo. ¿Para qué? Para tener más tiempo con nuestros hijos. Cuando Moisés fue rescatado de las aguas y se le entregó a su madre y le dijeron, críamelo y cuando lo destetes me lo das, le dijo la princesa. Imagínate, 5 años, 6 años que estuvo Moisés con su mamá. ¿Qué hacía su mamá en ese tiempo? Yo creo que en la noche lo abrazaba, lloraba, sabía que lo tenía que entregar y que el tiempo se le iba. Igual nosotros como madres, nuestros hijos se nos van de las manos, porque ellos van creciendo, lo vamos a dejar al preescolar, ese tiempo ya no los vamos a estar checando, después a la primaria, después a la secundaria, a la preparatoria. Y como decía hace un momento mi esposo, la escuela no echa a perder a nadie. No. Son lo que llevan en su corazón, las bases que los van a mantener firmes. Van a leer, ya están en de primaria, ya aprendieron a leer.
tempranito, en la noche, etcétera, agarren la Biblia, están Perdón, leyendo perdón, salmos. lo que mamá está leyendo esto, de los niños. Aquí, Sí. no sé si le puedas enfocar, Mauri, o si no, si se pudiera ver. Estas son de las Biblias que tenían mis niñas cuando eran chiquitas. Y en esta, Adecuada a yo la te las edad. puse, no sé si se puede llegar a apreciar, donde yo les marcaba por sílabas. O acércala más, acércala más, Janis, porfa. Donde los niños, ponlo cerca de la cámara, que Mauri te diga dónde. Ahí está. Ajá, perfecto, gracias. Donde las niñas, yo les rayaba su Biblia ¿En sílabas? en sílabas para que aprendieran a leer. Lo que bien se aprende, mija. ¿Así? Así aprendiste tú. Así está. Esta Biblia que tengo aquí, les voy a enseñar en el Museo de Biblias. Ya, sí, mi amorcito. Ahorita ya está, mi amor. Ahora Esta la que era sigue. cuando Danielita era bebé y Hanna tenía como 3 años. Ábrela ahí, mi amorcito, para que vean. Son historias bíblicas. Ponlo en la imagen, porfa. Ahí están las historias bíblicas más comunes y se las leías a las Para atrás, para niños. atrás. Un poquito para atrás, para No, allá. para el lado, ¿dónde estás tú? Y ahí están las historias de los niños. Luego, ya. Esta Biblia, la Dani cuando recién empezaba a caminar la llevaba a la iglesia. Ella se la agarraba y tenía su Biblia. Préstamela, Dani, por favor. Muy buena inversión, si sí. llega a tener un dinero, muy buena inversión. Aunque no lo tengas, de verdad, a los niños les encanta leer, tener libros. A mis hijas coleccionaban Biblias. Ya cuando crecieron un poquito más, cuando entraron a primaria, y esta, por ejemplo, es bilingüe. Esta yo la compré en Amazon. Son historias en inglés y en español. Y vienen, toda la Biblia es para las historias de los niños. Una columna está en inglés y otra está en español. Por si sus hijos están en escuelas bilingües, que ya todos les ponemos al inglés. Es con dibujitos y todo eso. Y ya como Hanna creció más, ponle. Ya, ok. Era esta Biblia que es en cómics. La Biblia de acción. Toda la Biblia. El ilustrador, de hecho, era de DC Comics. ¿Dónde está la que también dibujabas, la que pintabas? Ah, sí, también tiene una Biblia que es de pintar. La Biblia que te compramos el año pasado en el Encuentro Sobrenatural. Esa la tiene arriba porque es la que está leyendo ahorita la Dani. La verdad, buscamos, como dice mamá, historias que sean adecuadas para los niños. Son inversiones, sí, pero la verdad luego gastamos el dinero en un montón de porquerías y que las terminan tirando y rompiendo. Empezamos nosotros a invertir y que los niños, como dice mamá, tengan el amor para las Biblias. Aquí tengo Biblias de acuerdo a cada edad. Desde que estaban chiquititas, esta yo me acuerdo que la compramos cuando Hanna tenía como 3 años y Danielita era bebé. Se prendía y tenía música, ya dejó de sonar, la hemos pegado un montón de veces. La de cuando Hanna era bebé de plano sí se rompió mucho. Y como van creciendo, les vamos comprando Biblias de acuerdo a su edad, que son historias ya, son casi todas las mismas historias porque son las historias más importantes, pero se adecuan a la edad de los niños. Ahorita mis hijas, bueno, Dani, Güero y no sé si también tienen esta Biblia y tiene ya con aplicación y tienen con el celular abres la página y te da Con un código QR. con un vas código abriendo. QR, lo ponen como 3D o no sé cómo es el de está muy padre. Hay muchas formas en que podemos hacer que a los niños les interese la Biblia. Ahora, a ellos no les va a interesar si nunca te ven en la vida a ti abrir tu Biblia. Claro. Si nunca te ven a ti leerla, pues ¿para qué me dices que yo la lea? ¿No? Sí, entonces los niños no se deben ir a dormir, o sea, quedarse dormidos, Ya. sin que tú ores con ellos. Sin que tú le pongas las manos, oren, los abraces y ores con ellos. Es parte de ese altar familiar, en que lean unos versículos, lean. Para mí fue mucha fortaleza para mis hijos, en que vamos a leer un salmo, y cada quien un versículo, daban vuelta y un versículo. ¿Lo Y podemos terminamos, hacer? sí. En Proverbios del día, ahorita estamos ya al día 30, mañana es día 31. El día primero, Proverbios capítulo 1. Día 2, Proverbios capítulo 2. Tenemos Proverbios hasta el capítulo 31, entonces es uno por día. Sí, busquen las Biblias que tienen un lenguaje que ellos puedan entender
Y ellos, por ejemplo, cuando ya saben, en mi casa ya saben, si se quedan a dormir en mi casa, saben que no pueden ver televisión, no pueden estar con su celular, si no leyeron la Biblia y me explican qué les dijo Dios. Así es. Y entienden perfecto y desde chiquitos. Sí, lo entienden. Recuerden que Timoteo tuvo una madre Eunice y una abuela Loida. El papá no era creyente, era griego, no era creyente, pero quizás los papás no son tan cristianos, son cristinos, si acaso, pero ahí está una abuelita Loida que les puede estar orando por ellos. Y Tremendo. te van a visitar, a ver, véngase mi hijo, vamos a sentarnos y vamos a leer la Biblia. Si tú estás en tu casa, y llegan tus hijos a visitarte o comen ahí contigo, tú tienes el compromiso y responsabilidad delante de Dios de orar con tus hijos en la mesa por los alimentos. Ay, es que vinieron mis hijos y no pude orar. ¿Por qué? Si tú eres el jefe de familia, eres ahí la mamá, ¿sí? Y oran. Cuando vas a casa de tus hijos, allá ellos son la autoridad. Pero le puedes decir, ¿me das permiso de bendecir los alimentos o de dar gracias a Dios? Si los hijos dicen no, lo respetas y no hay problema. Perdón, pero dice que sí. Voy a poner un ejemplo de un testimonio. Gaby Roldán nos daba testimonio que Eleazar, el chiquito, le decimos Aldito bebé, se le quitaron las molestias en la garganta y su ojo ya no está rojo, gracias a las oraciones. Eso es muy buen testimonio para con Mateito de mira el poder de Dios. Exactamente. Mientras el esposo está trabajando, ¿qué hacemos las mujeres? Muchas nos vamos con mamá. Y nos vamos, ella lo hizo, se va con sus papás, allá hace la casa de paz. Sí, así es. Y aparte, el testificar que nuestros hijos desde chiquitos vean el poder de Dios. Exactamente. Entonces, el bebé fue sano por la palabra de Dios. Ayer nos daba risa, pero la perrita Dolores, Lolita, fue sana por una oración. Y que ellos vean el poder de Dios manifestándose. ¿Dónde vas a llevar dónde encuentras un buen veterinario a las 10 de la noche? No hay lugar. Pero el que es el mejor sanador, el que es el máximo de todo el mundo, quien la creó, fue Dios. Entonces, ¿quién la puede sanar? Es Dios. Y en las cosas pequeñas, ver a Dios en todo. Así es, que nosotros vamos a enfatizar siempre ese milagro y el poder de Dios. Pero si tú estás, ay, es que no tengo, ay, es que no puedo, ay, y te la pasas llorando, ¿cómo estás transmitiendo la fe a tus hijos? Luego todavía yo he escuchado de, ay, no tengo, no, ya no tenemos dinero y tengo que dar el diezmo, ya tengo que dar. Van a decir, pues cosa, oye, sí. ¿Qué le enseñas a los niños? Que tienes que dar, el tener que, la obligación, lo terminas odiando. Les voy a decir, hay cosas que nunca se deben hacer. Y lo voy a marcar ahorita. Nunca castigues a tus hijos mandándolos al cuarto. Si no vas a cenar, ve y enciérrate al cuarto, y etcétera. Le encierras y no oran para dormirse, se acuesta llorando, se duerme así llorando, y eso causa heridas muy fuertes. Ahora, no le digas, no vas a ir a la iglesia, ahora de castigo no vas a ir a la iglesia. O de castigo vas a la iglesia, también ahora, dicen de castigo eso. no vas a ir a la iglesia. Después tú lo quieres llevar y él no quiere ir. O, ¿sabes qué? De castigo vas a ir a la iglesia. Decía una señora, le decía a su hija, te voy a castigar, vas a ir a las clasecitas de escuela dominical. Y era castigo mandarlo a la escuela dominical. Y la sinvergüenza me lo decía. Le digo, no, porque si nunca le va a tener miedo a la maestra. ¿Sí? O, ¿verdad? Estás castigado, vete a leer la Biblia. Y me vas a leer 5 capítulos de castigo. De memoria. Sí, entonces relaciona el leer la Biblia con castigos. Eso no debe de ser castigo, nunca los castigues así. O le voy a decir al pastor todo lo que estás haciendo. Yo les contaba en una ocasión que en un lugar en que yo estuve trabajando de soltera, llegaban los papás y le daban la queja al pastor, y el pastor se agarraba cinturonazos a los niños. Ándale, ándale. Sí, llegaba y le hacían fila.
pastor, el niño se portó mal, hizo esto, esto y esto otro, y el pastor ya se quitaba con el cinturón y Uno dale. de cuero, no de Y así. cartón. Y entonces los papás acusaban a Y lo a los remojamos, niños con ¿no? el pastor. Imagínate cómo iban a ver el pastor. Bueno, ahorita ese tipo de terapias ya está totalmente penalizadas Claro. y condenadas y No no se lo deberían llevan a casa. existir. Y tuvimos el caso, recordarás, de jóvenes de te vas a ir a limpiar con Manuelito y con Chucho, y ya hasta que se armó la pandilla y no querían salir de la iglesia. Y les salió el tiro por la culata porque ya no querían salir de la iglesia. Y los llevaron a fuerzas de la viña, pero pues todavía los tengo en Facebook por ahí y nos siguen buscando, porque el amor y los lazos que se fueron formando fueron muy fuertes. Así es. Entonces, de nosotros corresponde en hacer ese altar, un tiempecito. Si están chiquitos, 15, 20 minutos en la mañana, en la noche, que se agarran de la mano. Nunca deben salir nuestros niños de casa sin haber orado. ¿Cómo? Yo los mandaba a la escuela, si ustedes recuerdan, antes de que salía todo para salir, nos agarrábamos de la mano y orábamos, tu papá los bendecía y se iban a clases. Y en el carro, Sí. en el camino. Hace unos meses ya mi hermana nos daba un tip muy bueno, nosotros no lo hacíamos, pero a partir de lo empezamos a hacer. Dime 10 cosas por las cuales estás agradecido antes de dormir. Así es. Y fue algo que a nosotros nos ayudó. Y, por ejemplo, nosotros tenemos, el güero tiene el celular, entonces en la mañana y en la noche te despiertas con adoración y mientras te quedas dormido con adoración. Así debe de ser. Se me hacen unos temas muy interesantes antes de pasar a las peticiones de oración. A mí me gustaría que más adelante estuviéramos hablando el nuevo rol de la madre o el nuevo rol de las mujeres en la educación de los hijos. Por un tiempo fue la mamá trabajadora que sale de casa y provee para el hogar, y tomábamos esa mujer de Proverbios 31, la mujer que sale de casa y provee y viste de lana fina a su familia y va ahí con los mercaderes, y tomábamos a la mujer ejecutiva. Y por alguna razón Dios nos está removiendo de esos lugares y nos está regresando a la casa. Exacto. No que sea el lugar donde pertenecemos, porque pertenecemos en el mundo entero, pero por alguna razón Dios nos está llevando de regreso a la casa, y me gustaría más adelante que tratáramos cómo hacerle. La mujer trabajadora y con hijos, ahorita cómo le hacemos, no sé, estar llevando ese tipo de temas para mamás, aprender a sustentarlo con una enseñanza cristocéntrica en todos. Por ejemplo, las niñas van a una escuela relativamente cristiana, el güero ahorita el homeschooling, las que tienen a los hijos en la escuela pública y los que tienen en la escuela privada, cómo enseñarles a que sus hijos levanten el nombre de Dios en todas las áreas de educación. No sé si Exacto. lo dejamos para otro día. Sí, ¿Qué sí, les lo parece si mandamos. mañana hacemos un taller? ¿Va? Me parece. Mañana De tocan las acuerdo a mujeres. las edades. Mujeres, si tienen hijos preguntas en pequeños, cuanto a la hijos más educación de los grandes. hijos, empiecen a mandarlas en este mismo post, en este mismo video. Aquí manden todos, o si son muy fuertes, mándelas en forma privada, Ajá. sobre cómo educar a nuestros hijos en esta nueva era, que si iniciamos en enero las escuelas, que si no lo inscribo, que si lo inscribes, en donde sea, manda tus preguntas. Tenemos una nueva etapa en nuestras vidas que vamos a entrar sí o sí. Exacto. Puede desde ahorita me estar mandando en mensaje privado, tú dices, a cualquiera de nosotros, Claro. preguntas, dudas, etcétera. Ahí usted nos escribe, mañana vamos, no decir su nombre, no se La preocupe. semana pasada, sí, antepasada mamá me decía, estás en una encrucijada, tú y Chucho están en una encrucijada, ¿qué van a hacer de sus vidas? Estuvimos orando y ya mañana les platicaré qué fue lo que nosotros estuvimos orando y a qué conclusión llegamos respecto a Jacob. Sí. Así Entonces, es. bueno, si no saben quién es Jacob, Jacob es mi hijo. Entonces, Alias el güero. alias el güero, ven güero, saluda. A ver, Asómate, güero, ven para acá, güero. No. Tiene 10 años, ven aquí, saluda por favor, nada más, no vas a hablar. No vas a hablar, nada más. Y el güero donde más se puede esconder. Viene haciendo penitencia de rodillas. Mi Gedeón que está escondido. Cuidado con la lámpara. Ahí Abraza- está el güero, saluda nada A ver, más. mi amor, abraza a tu Ya. mamá, corazón. Es muy Ya. penoso, es muy Escóndete. penoso. Ya, ahí está Jacob. Entonces vamos a platicar de esto como mamás, como abuelas, como mujeres que nos salimos a trabajar, dependiendo tu rol, cómo educar a nuestros hijos en esta nueva era. En un tiempo tuvimos un programa de radio. Íbamos igual, Noemí, iba Eunice, iba yo. En ocasiones teníamos invitadas, ¿verdad? Pero hablábamos de las generaciones, ¿sí? Las generaciones
tenían los hijos, yo ya de abuelita, etcétera. Pero a lo mejor mañana lo podemos hacer así, como esa mesa de trabajo, para de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya estoy viejita y lo que antes yo lo podía hacer, ahorita ya está penado por la ley. Ahora no puedes darle la nalgada al hijo o hablarle duro en la calle porque ya te están demandando. Te graban y te mandan a Facebook. Sí, ya, ¿verdad? Ya hay hijos que ya pueden demandar a los padres. Ya. ¿Sí lo sabía? Hasta se pueden cambiar el nombre, el apellido, etcétera. Ya se han reformado tantas cosas. Entonces, mañana les esperamos, ahí invite a todas las mujeres. Yo ya tengo que varias conozcan. preguntas, entonces mañana las vamos a ver durante este tiempo a partir de las 7. ¿Tienes peticiones, Nisita? Sí, tenemos 3 peticiones. Lucero Guevara pide oración por Fernando Genis, él sigue hospitalizado por COVID. Teresa García pide oración por Emma Montejo y los hijos de Emma, que son André y Amaury. Murió el esposo de ella, el padre de familia, pedimos fortaleza y consolación y pues que ellos puedan conocer a Dios aún en medio de este dolor. March pide oración por su esposo, Juan Viviano, que desde ayer andaba con un dolor en el pecho y todavía lo tiene. Que Dios traiga total sanidad para él. Padre, damos gracias porque tú eres siempre la respuesta para cada situación que presentamos ante ti, Señor. Sí, Señor, cálame a mí y yo te responderé, tú lo has dicho. Fernando Genis, Señor, mandamos palabra de bendición, palabra de sanidad en ese hospital que se encuentra. Señor, ningún COVID es mayor que tú. Trae fortaleza y sanidad en el nombre de Jesús. Fortalece a Emma Montejo, Señor, y a André y a Mauri. Fortalece, Señor. Ahora que ha muerto el esposo y el padre de ese pequeño, Señor, permite que ellos sean fortalecidos. No están solos. Tú eres el pronto auxilio en la tribulación. Permite que te conozcan, Señor, y sean fortalecidos en forma sobrenatural. Obra mi piano, Señor. Tiene ese dolor en el pecho. Permite, Señor, que no sea ninguna cosa mal que están esperando, pero retiramos toda enfermedad, retiramos todo problema que está causando ese corazón enfermo, lo retiramos y Él es libre y sano en el nombre de Jesús. Guarda también todo el equipo que está encargado de la salud de nuestro estado, Señor, nuestra ciudad. Guárdalos, protégeles de todo mal, de todo contagio, que ellos puedan salir con fortaleza, bendición, Señor, con toda seguridad de que tú estás guardándolos, cuidándolos, en el nombre de Jesús, Señor. Tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo y vamos a atesorar la palabra de Dios. Mañana una cita especial, nuestra cita diaria, mañana a las 7, aquí nos estamos bien, ustedes nos ven, nosotros leemos, ¿verdad? Pero creemos que Dios nos está enseñando y preparándonos para esta nueva etapa de nuestro México lindo y querido. Así Bendiciones, hasta mañana. Les amamos.